Bienvenidos y bienvenidas a No, Érase una vez. Esta no es una historia color rosa, es una historia real. Resiliencia, tenacidad, inmersión, pasión, Dios y superación. Mi cuerpo no es botín de guerra y el cuerpo de las mujeres no puede ser botín de guerra en el marco del conflicto armado. Ella es Gina Marcela Arias Rodríguez, una mujer que ha dedicado su vida a la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres, especialmente en el marco del conflicto armado colombiano. Es coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres en el Eje Cafetero, organización a la que pertenece desde sus 21 años. La primera movilización a la que me invitaron a participar de la Ruta Pacífica de las Mujeres fue a Puerto Caicedo, Putumayo. Llegó una invitación de Sonia Pachón, que era la coordinadora en ese momento, en la que nos invitaba a denunciar las fumigaciones con glifosato que se estaban haciendo en el sur del país en ese momento para terminar pues con los cultivos ilícitos. Mi trayectoria inicia entonces en la ruta, habiéndome subido a un bus para viajar por más de 30 horas e ir hasta Puerto Caicedo a visibilizar lo que estaba pasando en este territorio y a visibilizar lo que estaba pasando con el cuerpo de las mujeres. Yo pude constatar efectivamente que los cultivos o las fumigaciones de los cultivos no solamente dañaban los cultivos de coca y amapola, sino que también contaminaban los ríos y dañaban los otros cultivos y toda la alimentación pues de este territorio, y que muchos de esos bebés habían nacido con malformaciones o las mujeres tenían abortos provocados por los químicos. Para Gina esta movilización fue reveladora, pues le permitió conocer el sur de su país, un territorio hermoso pero que por años ha sido golpeado por la guerra y la violencia. Además, le permitió ejercer su profesión, pues siempre su sueño fue conocer de primera mano las realidades de Colombia y ayudar a cambiarlas a través de su conocimiento. Y haberme subido en ese bus, viajar 30 y pico de horas yendo y otras 38 horas regresando, pues para mí fue justamente poder encontrarme con ese aprendizaje y con esa experiencia que finalmente terminaría pues por nutrirme en toda mi experiencia profesional, académica, también pues lo puedo decir ahora, y mi experiencia también como sujeto. Conocer la diversidad de mujeres que habitan en su país fue otra de las motivaciones que impulsó a Gina a permanecer en la Ruta Pacífica. Ver mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres mestizas, con toda la fortaleza y con todas las capacidades que ellas han tenido para hacerle frente a la guerra, y que yo siempre me pregunto si esas cosas nos pasaran a nosotras aquí a las mujeres de la ciudad, pues no sé si tendríamos esa misma fortaleza y esa misma capacidad para salir adelante. Entonces, conocer el país a través de las voces y de las experiencias de las mujeres a mí me ha implicado pues reconocer toda la sabiduría, todas esas experiencias y toda esa forma también o las capacidades organizativas, las capacidades políticas y las capacidades de resistencia que tienen las mujeres en estos territorios tan complejos y tan tristemente golpeados por la violencia en nuestro país. La Ruta Pacífica de las Mujeres cuenta con dos grandes ideales que permiten reconocer las violencias diferenciadas que han vivido las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano. Uno, que tiene que ver con la visibilización y el reconocimiento de los impactos de la guerra en la vida y el cuerpo de las mujeres de manera diferenciada. Debido a la presencia de diferentes grupos armados, las mujeres del Urabá antioqueño deciden reunirse para compartir las diferentes formas de violencia que habían vivido en sus territorios, entre ellas las violencias sexuales. Ellas habían sido objeto de múltiples formas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Y no estoy hablando solamente de la violencia sexual entendida como el acceso carnal violento, sino como otras formas de violencia sexual entendida como la forma de control. Me hizo quitar la ropa y me hizo sentar en el piso, en la baldosa, y ahí me hizo quedar toda la noche. No me tocó, sino que él quería que todo el pueblo pensara que él había abusado de mí esa noche. Así me tuvo toda la noche, con 2 pistolas y una granada. Cuando a las 6 de la mañana se paró,
Él estaba recostado y él tampoco durmió por ponerme cuidado a mí. Cogió y sacó 100.000 pesos y los puso encima de la cama y me dijo: «Eso es para que se compre una ropa bien bonita». Llegaron las 9, 10, 11 de la mañana y yo no era capaz de salir del hotel. Salí como a las 2 de la tarde. El control del enamoramiento es otra de las formas de violencia que han vivido las mujeres en el marco del conflicto armado. Había jefes paramilitares o comandantes de las guerrillas de 40 a 45 años que se involucraban afectivamente con niñas de 14 o 15 años. Entonces pude reconocer que en medio de la guerra y de esto que conocemos como el mandato de género y concretamente el mandato de masculinidad, pues genera también este tipo de situaciones. ¿Usted conoce a Mauricio de Santuario? Él me violó. Me revisaron varios médicos y uno dijo que me había aplicado la inyección para que no se me viniera el bebé. Y me hicieron un examen y el feto ya estaba muerto y él era el que me tenía que hacer el degrado. Cuando dijo: «El feto lleva 1 mes muerto en el vientre, esta muchacha se va a morir acá, pero mi Diosito es muy grande». ¿Usted se imagina tener un hijo de todo lo que le pasó? Poder identificar esos impactos diferenciados es poder dar cuenta de esos aspectos o esos fenómenos que aparentemente pueden ser sutiles, pero que dan cuenta de efectivamente cómo la guerra ha impactado de manera diferente a las mujeres. Me refiero entonces al espectro de las violencias sexuales y me refiero también, por ejemplo, en el caso del desplazamiento forzado, la mayoría de las personas que han tenido que abandonar sus territorios por el despojo, por las disputas entre los actores armados, la mayoría de ellas son mujeres y han tenido que cambiar y transformar sus roles, han tenido que aprender también a trabajar en otras cosas para poder sacar adelante a sus hijos, a sus hijas y a sus familias. Me tocaba hacerles de comer, lavarles la ropa toda ensangrentada. Él vivía allá, toda la ropa de él, las cosas buenas y las cosas nuevas de él estaban en esa casa. Él se iba para el monte 2 días y bajaba a la casa y se estaba todo el día y así sucesivamente. Allá vivía otra moza. Él tenía 3 viejas. Cada que él tomaba algo, él tomaba, por ejemplo, hasta las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana me hacía meter al hotel. Estaba conmigo un momentico, volvía y salía y ya normal. Las mujeres se han reafirmado en que no quieren tener hijos e hijas que hagan parte de los grupos armados colombianos. Resalto mucho nuestra consigna, que es la de no parimos hijos e hijas para la guerra, porque pues la ruta siempre ha dicho: no queremos hijos que sean reclutados forzosamente para ir a enfilarse en alguno de los grupos armados, tampoco incluso para hacer parte del ejército. Entonces me ubico también desde la perspectiva pacifista y antimilitarista de la ruta, que nos indica pensar pues que no queremos apostarle a una sociedad militarizada, sino a una sociedad que tramite sus conflictos a través de la vía política y negociada. Y ahí me sumo entonces a este segundo gran propósito, que es justamente ese, que es el de abonar el territorio y abonar también pues un ambiente en el que en el país los actores armados se sentaran a negociar y pudiéramos también pues encontrar una salida civilista y una salida negociada a las décadas de guerra y de horror que hemos vivido en el país. Y ahí me identifico también con la consigna de la ruta, y es: ni guerra que nos destruya, ni paz que nos oprima. No queremos entonces una guerra que siga acabando con la vida de las personas civiles, de los campesinos y campesinas, de los pueblos indígenas y de las comunidades negras, y de los jóvenes que fueron llevados también y hechos pasar por guerrilleros, por ejemplo. En el afán de coger la platica, empezaron a recoger jóvenes de todas partes y de los barrios humildes sobre todo. Como quien dice, los muertos siempre los pone el pobre. Entonces vienen y le recogen a uno de sus hijos, los llevan y los matan, los uniforman, les ponen armas y los pasan como guerrilleros para ellos ganarse las prebendas con eso. Queremos un país en paz, ¿cierto?, en el que podamos garantizar el acceso a los recursos, el acceso también a los bienes y servicios materiales y simbólicos que toda sociedad debería garantizar para todos sus habitantes y para sus ciudadanos y ciudadanas.
Para una de las mujeres víctimas, lo más importante es contarle a los niños y a las niñas la historia de Colombia. Que nosotros tuviéramos una cátedra donde le contemos a todos estos niños y estas niñas toda la barbarie que hemos vivido durante décadas, para que podamos formarlos en los valores de la tolerancia, en los valores del respeto a la vida, en el valor de la solidaridad, en el valor del amor a la patria. Pero no un amor a la patria poniéndome la mano aquí en el pecho y cantando el himno nacional y después olvidándome. No, donde nosotros a los niños les enseñemos de verdad, toda la historia desde esta barbarie que hemos vivido, para que ellos tengan conocimiento de que esta patria se ha formado a través de mucha sangre, ¿cierto? Entonces, para mí, ese es el primer elemento, los niños. Estos son podcasts de estudiantes de cuarto semestre de Comunicación Social Periodismo del Grupo 3, asignatura Medios Sonoros 2, 2022. Escúchanos por www.radioucp.edu.co y a través de Otun Media Lab.